Bendito y glorificado sea el nombre del Santo de Israel. Qué gusto estar con ustedes. Dios les bendiga. Muy buenas noches. Estamos en este momento en la ciudad de Monaghan, transmitiendo en vivo, en directo. Aquí son las 7:57 de la noche, van a ser las 8 de la noche y vamos a pasar un momento espectacular en la bendita presencia del Señor. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto saludarlos. Es un gusto estar también por las redes sociales, no solamente por la iglesia presencial, sino también por la radio, del ministerio Cara a Cara con el Iglesia Yo Soy desde la ciudad de Monaghan. Quiero darle un saludo cordial a mi esposa, no está en este momento por temas de los quehaceres de las situaciones cotidianas que tiene cada persona. Lo mismo la hermana Jody, les ha sido imposible estar acompañándome en esta hora. Pero bueno, aquí estamos para disfrutar la bendita palabra de Dios. Y es un gozo para mí estar saludándolos en esta hora, compartir con ustedes estos momentos tan especiales de la vida como es compartir la bendita palabra del Señor. Qué gusto. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos. Vamos a entrar a tocar un tema hoy muy fuerte, muy tremendo. Es un tema de mucha controversia, un tema que muchas personas no comprenden, muchas personas lo pasan por alto porque no analizan ni estudian la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia, una diferencia muy fuerte entre aquellas personas que están en el pastorado, están en el altar, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento. Las personas que tienen conocimiento, que se dedican y tiempo para estudiar, para inquirir, para estudiar las Sagradas Escrituras como el Señor Jesús, pueden comprender la palabra de Dios de una manera muy distinta a aquellos que simplemente la leen y se paran en un altar y la transmiten. No hay diferencia entre estén en un altar a que usted la lea, porque realmente la palabra de Dios no solamente es para leerla, hay que analizarla, hay que escudriñarla, hay que investigar, hay que ir a todas las fuentes necesarias para poder comprender la verdad y sobre todo también adquirir ese conocimiento que nos permiten los idiomas, nos permite la lingüística, nos permite la historia, nos permite ir a la geografía, sobre todo nos permite a la arqueología también ir a los tiempos, las épocas de todo lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la historia de la humanidad lo registra y la Biblia registra muchos eventos que la humanidad ha vivido en todo el entorno, no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Y es necesario adquirir ese conocimiento, debido a que el Señor fue muy claro en decir que el pueblo de él se pierde por falta de conocimiento. Permítame un segundo, mi hermano, no me demoro, tengo que hacer algo técnico acá. Deme un segundito, necesito conectar algo técnico acá y ya salgo otra vez en cámara. O si no, se me apaga el equipo y después de que se apague el equipo, pues perdemos la transmisión. Bueno, bendito sea el Señor, ya estamos ahí. Listos. Quiero invitarlo a mi amado a que usted saque la Biblia en esta hora. Saque su Biblia, por favor, y acompáñeme a Romanos capítulo 8. Quiero recordarles en esta hora que venimos estudiando la carta a los romanos. Hemos venido estudiando capítulo por capítulo y comenzamos desde el capítulo 2. Y el último capítulo que vamos a analizar es el capítulo número 1 y hemos encontrado muchas verdades fundamentales que no nos han sido enseñadas, que muchos de los pastores no los tocan. Hay muchos pastores, gracias a Dios, que están predicando la verdad y entraron al camino del agosto de las sendas antiguas, que es predicar la palabra de Dios, y se han salido ya de las teologías humanas. ¿Por qué? Porque el tiempo ya se acorta. Ya estamos en tiempos finales, estamos prácticamente en una recta final de los eventos, tanto proféticos como bíblicos, que se han venido cumpliendo, y por eso es necesario adquirir conocimiento. No podemos seguir parados en un altar sin tener conocimiento. No podemos seguir hablando de las cosas de Dios sin conocerlo. No podemos seguir hablando de las cartas paulinas porque tomamos un verso acá o un verso allá, sino tenemos que ir al contexto, a leer, a analizar, a leer correctamente y a tener el conocimiento. Y si no tenemos el conocimiento, hay muchos medios en esta etapa de la vida del ser humano que puede recurrir al diccionario Strong, puede recurrir al diccionario de la lengua en cada nación, la lengua española, que es lo que se habla prácticamente en todo lo que es
Centroamérica y Latinoamérica para ver los correctos significados de las palabras. Cuando usted hace eso, usted adquiere conocimiento. Cuando usted adquiere conocimiento, usted va a comprender qué es la palabra de Dios, usted va a comprender la realidad de la vida y qué es realmente el Evangelio y qué es lo que Dios ha querido mostrarnos a través de su bendita palabra, a través de los apóstoles y sobre todo a través del Cordero de Dios, su propio Hijo. Quiero invitarlo en esta hora. Vamos a entrar un momentico en oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Recuerden que su nombre en hebreo es Ruach HaKodesh, es Espíritu de Santidad. Los romanos le pusieron en la Biblia, y cuando la tradujeron el Espíritu Santo, y así lo conocemos. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle en el nombre de nuestro Señor Jesús que nos guíe a toda la verdad y a todo conocimiento en esta hora. Vaya sacando su Biblia, por favor, dice en Romanos 8. Recuerden que el programa pasado quedamos en el verso 11. Este es el cuarto programa ya. Fíjese lo que es desglosar una carta, no solamente leerla, sino investigar, analizarla, y miré cómo ya llevamos cuatro programas prácticamente, y no hemos salido, ni hemos llegado prácticamente a la carta, la mitad de la carta de Romanos capítulo 8. Porque la riqueza de la palabra de Dios es inescrutable, es grande, es poderosa, es muy fuerte, y necesitamos entrar en ella porque ese es el alimento y el conocimiento que todo ser humano debe tener. Vamos a orar, quiero que me acompañen en esta hora, mi amor hermano. Vamos a elevar una oración al cielo. Vamos a decir: Espíritu Santo de Dios, gracias te damos por este día, gracias te damos por esta hora, por este momento, gracias te damos por las páginas sociales, te damos por las redes, por las cámaras, por todo lo que podemos hacer aún desde los lugares donde estamos y podemos llegar al mundo entero, Señor. Gracias porque tu palabra en esta hora la necesitamos escucharla, necesitamos verla, sentirla y aprender de ella, Señor, para que podamos hacer un perfecto un análisis en las teologías en que hemos venido siendo enseñados, y muchos han caminado por teologías humanas durante años, y que realmente enseña tu palabra. Porque aquí lo importante no es lo que diga el pastor, no es lo que diga el líder, no es lo que diga el hombre que está en el altar, el presidente de una denominación, sino lo que dijiste tú, Señor, y lo que dijo el Hijo de Dios, tu Hijo, Señor, en la tierra cuando estuviste acá. Gracias por enseñarnos, guiarnos a toda verdad y a entender y comprender al verdadero apóstol Pablo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amado hermano, carta de los Romanos capítulo 8. Vamos a empezar desde el verso 12, pero me voy a tomar otra vez la libertad de leer desde el verso 1 hasta el verso 11 y seguimos desglosando del verso 12 en adelante, al menos por una hora, hasta donde el Señor nos lo permita. Amén. Dice así el Señor, y dijo el apóstol Pablo, y le pusieron por un título. Pero antes que nada, quiero recordarle que usted jamás se le puede olvidar, mi amado hermano, que nosotros no tenemos la palabra de Dios original. Nosotros tenemos una copia de las que tanto han sacado de lo que es la Biblia original, y que la Biblia original, que es la palabra de Dios original, está en el pueblo de Israel. Nosotros tenemos una copia que Roma estableció para la humanidad en el año 320 al 350 después de Cristo y después de los apóstoles, y que aquellos monjes que escribieron lo que nosotros denominamos o nos enseñaron a decir Sagradas Escrituras, la escribieron en el griego koiné, ¿sí? Y pasó, sobre todo el Nuevo Testamento, y pasó al latín vulgar, al latín del popular, no al latín fino. Por eso, hasta los años de 1980 o 75, por ahí más o menos, casi a los 80, los que somos antiguos, sabemos que hasta los años 70 y algo, más o menos, no habían iglesias cristianas, no existían. Las únicas iglesias que existían eran en los Estados Unidos y en alguna parte por ahí, una que otra en todo lo que es Latinoamérica, donde los permitían, porque no los permitían. Las iglesias eran prohibidas, las iglesias de los protestantes, ni siquiera nos llamaban cristianos, sino protestantes, hermanos separados, pero había una persecución tremenda y no habían iglesias. Entonces, los que son antiguos sabrán que dijo la verdad cuando la liturgia en las iglesias católicas se decía en latín. ¿Por qué en latín? Porque del griego koiné escribieron el Nuevo Testamento y lo pasaron al latín vulgar. Por eso una de las primeras Biblias es la Vulgata Latina, ¿sí? Que la escribió San Jerónimo por orden del Papa Dámaso I,
y Constantino por allá en los años 320 al 350, donde se estableció el dogma del cristianismo y luego apareció la versión o aparecieron las versiones de Reina Valera, que es la que más conoce la gente, y de para acá muchas versiones más que han cambiado la connotación de lo original. ¿Sí? Entonces, el latín se ha determinado que tiene errores de traducción del griego y la Biblia Reina Valera fue traducida del latín a nuestros idiomas, tanto a la Biblia en inglés como a la Biblia en español. Y cuando usted analiza la Biblia en inglés, cambia la connotación de la Biblia en español. Por eso hay que tener conocimiento y hay que tener cultura de estudio y preparación para poder enseñar la palabra de Dios correctamente. Porque existen muchos pastores, y no es que yo esté en contra de los pastores, no es que yo esté hablando mal de los pastores, pero resulta que hay muchos hombres que no se preparan, no estudian, y lo único que hacen es leer y en su propia interpretación hacer una enseñanza de lo que ellos mismos leen. O sea, cogen y transmiten lo que está escrito. O sea, si usted mira, si usted analiza lo que se ha determinado hasta la fecha, que hay muchos errores de traducción del griego koiné al latín y del latín al español, la mayoría de lo que están hablando son cosas con errores y que no son reales, no son correctas. Por eso tenemos que estudiar cada vez más la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, tanto cultural, tanto geográfico, tanto histórico, tanto político, tanto en tiempos, épocas, pictografía, costumbres, todo, para poder comprender lo que está escrito. De lo contrario, no se va a comprender y se va a seguir repitiendo errores y fallas que hay de traducción. ¿Sí? Entonces, vamos a leer en este momento Romanos capítulo 8 hasta el verso 11 y empezamos nuevamente ya la cuarta parte. Si usted se ha perdido de los estudios de Romanos, los encuentra en YouTube, en la página de Pastores Carlos y Maribel Bolívar, o si entran a mi página de Facebook, hacia atrás van a empezar a encontrar las transmisiones en vivo con los títulos. Y es primera parte, segunda parte, y vamos en la cuarta parte del libro de Romanos. Bueno, dice así la palabra de Dios, viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es que hay una cosa muy tremenda, ya lo explicamos. A la gente le gusta leer la primera parte, ninguna condenación hay de los que están en Cristo Jesús. Pero la segunda parte y la tercera parte del primer versículo ni siquiera lo analizan, que es, y hay una condición y es estar en Cristo. Pero hay gente que está en la carne y dice estar en Cristo. Es tremendo. Verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si usted mira el libro de Isaías capítulo 11, usted va a encontrar 7 espíritus distintos, a lo cual en conglomerado o en unidad se denominó Espíritu Santo el día del bautismo del Señor Jesús, que fue lo que Juan vio como paloma, como una paloma. O sea, lo describió como lo que él más o menos imaginó que había visto. Y hay que hablar del espíritu de vida. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, que es Dios Yahweh, es el Padre Celestial, ya lo hemos explicado muchas veces. En Éxodo 3:15 dice, y Jehová, y después de Jehová aparece un número 1 muy pequeñito después de la palabra Jehová en la Reina Valera, y abajo de la hoja está la ratita de la concordancia donde da la explicación. Y Jehová es una representación del verdadero nombre del Eterno, que es YHWH. Yud Het Bat Hei. Léalo, está en su Biblia. Porque muchos no leen correctamente o se han dado cuenta del número 1 y no se han dado cuenta que el nombre del Eterno está escrito ahí, el correcto. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, pero ¿cuál ley? No la ley de Dios, y ya lo hemos explicado. Tenemos que entender que le mocharon en la traducción del latín a los idiomas, ley del pecado, ley de Dios, ley de los hombres, ley de Hammurabi, ley del Tanión. Entonces usted tiene que ver todo el contexto para comprender a qué ley se estaba refiriendo cuando aparezca la palabra ley. Porque no puede seguir el creyente, no puede seguir el Hijo de Dios pensando que todo lo que diga palabra ley en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a la ley de Dios del Eterno. Porque están en un error garrafal y tremendo, desechando a Dios, desechando las leyes de Dios,
cuando Cristo mismo dice que Mateo 5, 17 al 20, que la ley no pasará, ni una coma, ni una tilde, nada dejará de cumplirse de todo lo que la ley ha sido establecida. Y él mismo lo dice muy claro, Mateo 7, 21, que no todo el que le diga a él, Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. También vemos en Juan 3:17, él dice que la vida eterna será que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, a su Padre, Yahweh, conocido como Jehová. Hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque Cristo lo dijo. Ya, entonces hay que diferenciar qué es la palabra ley. Dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hay Espíritu de vida, hay Espíritu Santo, hay Espíritu de fe. Entonces hay que tener cuidado a qué se está refiriendo, ¿ya? Porque hoy comúnmente usted escucha a todas las personas decir que andamos en el Espíritu. Usted no está en el Espíritu, usted no vive en el Espíritu. Pero sus actos son contrarios a lo que es realmente el Espíritu Santo. Sus palabras, acorde, hablan muy bonito, predican muy bonito, hasta hablan en lenguas, pero sus actos demuestran lo contrario. Es lo que dice el verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Sí ve que aquí sí dice ley de Dios? Ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Simple. ¿Pero qué es tener el Espíritu Santo? Vamos a verlo más adelante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora sí comenzamos con la cuarta parte. Verso 12. Sigan conmigo, por favor, en su Biblia. Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y miren lo que Pablo dice. Y Pablo, cuando dice vivamos, se está metiendo en la colada. Porque en la época de Pablo había muchos hermanos que también vivían conforme a la carne, pero se jactaban de ser cristianos. Y hoy en día, en muchas denominaciones o muchas iglesias o muchos lugares, hasta por las páginas sociales, vemos a miles jactándose de ser cristianos. Hasta tienen nombres extraños de Cristo, pero sus actos y sus palabras o sus publicaciones son contrarias a lo que Cristo haría, a lo que Cristo establecería. Entonces no hay coherencia. ¿Ve? Por eso dice Pablo aquí, así que hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos, no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ya saben, moriréis. Adulterios, fornicación, hechicería, brujería, sagonerismo, espiritismo, las suertes, juegos de azar, mentiras, robos, malos deseos, deshonrar padre y madre. Ahí está escrito, y están las obras de la carne también, allá en el libro de Gálatas. Dice la palabra, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, escuche esto, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense que el Espíritu no nos mata las obras de la carne. Dice que nosotros, por medio del Espíritu, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Es una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. No es que venga el Espíritu Santo y ya lo va a cambiar, lo va a transformar, como le hacen creer a muchas personas. Tiene que usted entrar en el proceso. Usted tiene que tomar una decisión personal de cambiar. Usted tiene que analizar su propia vida y saber qué es lo malo que aún hay en usted. Porque no hay coherencia, ¿sí? No hay coherencia en que sus actos
demuestren lo que usted dice que es. Perdón, no demuestren lo que usted dice que es. No hay coherencia en muchas publicaciones aún por las páginas sociales, sobre todo con personas que no ponen su nombre. Escuche esto porque es una realidad. Hay muchas personas por las páginas sociales que no colocan su nombre, pero ponen un nombre de cristiano, pero sus publicaciones son contrarias a un verdadero siervo o hijo del Señor Jesús. Algo más tremendo. Hemos recibido una comunicación y yo ya hice la publicación. Aquí en los Estados Unidos se convirtió en un delito penal, multa, para todo aquel que use filtros en las redes sociales en sus fotografías. Dio el caso que una mujer, no me acuerdo en qué estado, de tanto filtro, cambian el físico de su rostro y tuvo citas con 3 hombres distintos. Cuando los hombres llegaron y la vieron realmente quién era, se enojaron, consideraron que era un fraude y era una mentira y que habían sido engañados y pusieron una denuncia en la corte. Y a la mujer la detuvieron y está presa por fraude. Así que tengan cuidado. Ahora viene el tema. Si nosotros somos personas que servimos a la verdad, no tenemos por qué estar fingiendo ni con mentiras. No tenemos por qué andar mostrando lo que no somos. Y con respeto le hablo a las damas, tengan cuidado porque muchas les gustan los famosos filtros para verse hermosas, verse esbeltas. Y muchas lo hacen con una doble intención y es atraer al sexo opuesto para que le hablen bonito y hasta les enamoren por las redes sociales cuando sus esposos no las están viendo. Hay que tener cuidado con eso. Si cometimos ese error, es hora de corregirlo, porque ya se convirtió a nivel humano en un delito penal. Miren lo que dice la palabra de Dios, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y aquí vamos a parar. Vamos a parar un momento para mirar qué es ser guiado por el Espíritu de Dios. Y si es verdad lo que nos han dicho, que ser guiado o que soy hijo de Dios porque hago ciertas cosas dentro de las congregaciones por las redes sociales. Porque si usted, mi amado hermano, mi amado pastor, predicador, líder, por las redes sociales, es distinto a lo que Cristo realmente haría, mi querido hermano, permítame decir, usted puede hablar muy bonito, predicar muy hermoso, hablar en las supuestas lenguas, hasta levantar muertos si usted quiere. Pero si usted no tiene la esencia del Hijo de Dios, usted no vive en el Espíritu, porque el Espíritu Santo, el que Paracletos, el otro consolador que fue enviado según San Juan 14, 15 en adelante, tiene unas funciones específicas y no son lo que estamos viendo nosotros en los altares. Aquí dice muy claro, verso 14, por los que son guiados por el Espíritu de Dios, parémoslo ahí. Ahora viene la pregunta, y esa pregunta tenemos que hacerla nosotros mismos. ¿Será que si somos guiados realmente por el Espíritu Santo? Usted puede comprobar en su propia vida que el Espíritu Santo, tal cual como está escrito en la palabra de Dios, se ha manifestado en su vida. ¿O usted cree por una emoción, por una predicación, de que usted tiene el Espíritu Santo? Eso es delicado. No podemos seguir por el mundo creyendo lo que no somos. No podemos seguir en los altares predicando mentiras. No podemos seguir emocionando a la gente con cosas que no son reales. Porque por más que tenga nombre de Espíritu Santo, y si algo que no vemos, podemos sentirlo y podemos ver la evidencia en nuestros cuerpos y en nuestra vida. No solamente en nosotros, sino en todas las áreas de nuestra vida. Está escrito en la palabra. Hoy lo repito, dice Pablo, verso 14, Romanos 8, porque los que somos guiados por el Espíritu de Dios, si viene la pregunta, ¿somos guiados? Esto nos lleva obligatoriamente al libro de San Juan. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14. Quiero invitarlo al capítulo 14. Dice algo muy tremendo, mi amado hermano. Escuche esto. Verso 15. Capítulo 14, verso 15. Miren lo que dice el Señor Jesús. Dice, y hay un título que dice la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Pero como es una promesa, resulta que el Espíritu Santo, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, no viene sobre cualquier persona. No viene porque lo invoquen. No viene porque
lo pidan y lo soliciten. Él no viene así. No hay una sola evidencia, no hay una sola evidencia en todas las Sagradas Escrituras, ni siquiera en los libros, llamémoslos religiosos o sagrados del mundo, donde haya una sola evidencia de que el verdadero Espíritu Santo venga o que usted lo llame a su vida. Pero sí hay evidencia de cómo Él llega y por qué Él viene y te toma, se posa sobre ti y te convierte en templo. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Porque en muchos lugares hasta hacen reuniones y cultos donde le dicen a la gente, pídalo que venga el Espíritu Santo. Pídale que lo unja en lenguas. Empiece a hablar en lenguas, empiece a repetir rica, anda, raca, y la gente empieza a repetir lo que escuchó del altar o lo que en su emoción siente. Resulta que la palabra de Dios muestra la evidencia y la única manera en que Él viene y se acerca. Y si no es de esta manera, como está escrito en la palabra, lamento decirle, con mucho respeto se lo digo, lo engañaron. Y usted está caminando en una fe, no vea. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo cuál es la forma en que el Espíritu vendría. Mire, la orden que hay en el libro de Hechos, capítulo 1, el Señor le dijo que quédense reunidos juntos, unánimes, orando, clamando, ¿sí? Hasta que venga sobre vosotros. Escuche, hasta que venga, no para que venga. Hay una diferencia en la orden de decirle, oren para que venga el Espíritu Santo, y otra que lo que Cristo dijo, hasta que venga. Porque Él no viene cuando uno lo pida, cuando uno lo llame, cuando uno lo invoque, sino cuando uno realmente sea templo del Espíritu Santo, porque Él no habita en el pecado, ni en la vagabundería, ni en la sinvergüencería, ni en el libertinaje. Él es santo, Él es puro, Él es cadoso. ¿Y sabe quién lo envía? El Padre Celestial. Y lo que dice San Juan, verso 15 dice, si me amáis, dijo Cristo, guardar mis mandamientos. Ahora viene la pregunta, ¿usted realmente guarda los mandamientos del Señor Jesús? ¿O usted sigue creyendo que hay dos mandamientos que nos nombró el Señor Jesús? Bueno, ya hemos explicado en muchos programas anteriores que estos dos mandamientos que dice, o el nuevo mandamiento dice en San Juan capítulo 13, verso 31 al 35, están en el Antiguo Testamento. Y Cristo no enseñó ningún mandamiento nuevo de Él, repitió los de su Padre. Delicado. Si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Mire, y yo rogaré, pero hay un requisito para que el Espíritu Santo, y es que usted guarde los mandamientos del Padre Celestial, guarde porque son los mismos que Cristo vino y transmitió. Por eso usted tiene la obligación, mi amado hermano, de investigar en la misma palabra de Dios todo referente al Señor Jesús. Antes de meterse a las cartas paulinas, antes de meterse a temas que usted desconoce, antes de creerse un maestro en su propia opinión, usted debe ser discípulo del Cordero de Dios. Y si usted no es discípulo del Cordero de Dios, no tiene autoridad ni siquiera para identificar si es verdad o no es verdad lo que está escrito acá. Y más cuando ya se conocemos los orígenes del Nuevo Testamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre. Fíjense que los que guardan los mandamientos y las leyes del Padre Celestial, pero ni las conocen, porque les predicaron que la ley fue abolida y ni siquiera distinguieron cuál ley fue abolida. ¿Qué parte de la ley fue modificada? Ni siquiera tienen conocimiento de eso. Y las personas que predican eso no tienen tampoco el conocimiento de eso, sino lo repiten porque otro se los enseñó y se lo dijo. Ni siquiera por tener conocimiento han ido a investigar. Y yo rogaré al Padre y Dios dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces, como el mundo no puede recibir, los mundanos no lo pueden recibir, reciben el espíritu de error, no el de verdad.
llamado Kundalini, que es el que hace shows, espectáculos y emociona a la gente en las congregaciones. Espíritu de la risa, espíritu de la borrachera santa, espíritu del que me cae, el que recibe, el toque, el chancletazo, el sombrerazo, el escupitazo, el escarcha que cae del cielo cuando es polvito que le meten al aire acondicionado. Milagros irreales, donde emocionan a la gente. Teologías de la prosperidad, teologías de esto, teologías de aquello, donde prohíben una cosa pero aceptan otra cosa, donde hablan de judaísmo sin saber qué es judaísmo, pero se visten y obligan a las mujeres a vestir como judías y no lo saben. Se desconocen los mandamientos y la palabra de Dios. Esto es fuerte, esto es delicado, ¿no? El cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero Cristo dice que los que guardan sus mandamientos es porque le aman y ellos sí conocen al Espíritu de verdad. Conocen la verdad, caminan en la verdad y practican la verdad, no las mentiras teológicas. Que no es como los hombres digan, no es como se inventaron las teologías, es como está en la palabra que Él dejó y permitió, aunque la leudaron, como está ahí, no como el hombre piense o quiera, o se imagine, o quiera interpretar en su propia opinión, porque leyó un versículo y creyó que eso era así, sin mirar los contextos, ni hacer un panorama serio y respetuoso. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No te dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Viene la pregunta, porque existe mucho creyente y mucho cristiano que está metido en una religión, pero verdaderamente si lo analiza, Cristo no se ha manifestado en su vida. Si lo analizan a conciencia, no han nacido de nuevo. Si lo analizan bajo la luz de las Sagradas Escrituras, no tienen el Espíritu Santo, sino el espíritu de error y mentira, y guiados por los falsos profetas. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo se manifestarás en nosotros, no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Escuche eso, mi palabra guardará. Anterior decía mandamientos. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que se lee, no tan solo un verso, sino el contexto. Porque lo que le pusieron como mandamientos es la palabra del Cordero de Dios, lo que él habló. No solamente conocer los milagros, no solamente conocer que él subió a la cruz del Calvario, sino el por qué. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué subió a la cruz del Calvario? ¿De qué me libró? ¿Qué enseñó? ¿Qué prohibió? ¿Qué permite? Dice el que me ama mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Este es el que me ama. Guardar es ponerlo en práctica. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y mi Padre le amará, perdón. Y vendremos a él y haremos morada con él. Es cuando viene el Espíritu Santo. Él es la esencia del Cordero de Dios, es la esencia del Padre. Por eso nos convertimos en templo, pero si vivimos en libertinaje, si vivimos en pecado y en teologías humanas, que no es lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios, ¿por qué se atreven a decir que el Espíritu Santo está ahí? Cuando sus palabras distan de sus actos, sus publicaciones son distan de la verdad de Cristo.
Y hay una sola razón, están engañados. Con levadura. Mitad verdad, mitad mentira. Cristo dijo que un poquito de levadura le dura toda la masa. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Escuche esto. Por eso encontramos que Cristo no habló nada nuevo. Los que sí estudiamos y nos preparamos, investigamos, encontramos que todo lo que Cristo dijo está en el Antiguo Testamento. Todo lo que Él hizo estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo lo que Él prohibió es lo mismo que prohíbe el Padre en el Antiguo Testamento. Por eso en Isaías capítulo 43, verso 10 dice que Él es el enviado, el escogido, el testigo fiel que vendría al mundo a recordarnos al Padre y la ley del Padre, las leyes verdaderas del Padre que los escribas cambiaron con su pluma mentirosa. Jeremías 8:8. Lean. Bueno, lo repito, San Juan 14:24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y viene el verso 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas aún estando con vosotros. Miren lo que dice el verso 26, referente al Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pero Él no llega si usted no le cumple. No cumple con la palabra del Señor. No basta decir, yo lo tengo. La evidencia, el fruto está en usted. O simplemente es porque usted lo dice, o quiere engañar al mundo con un racatica, reca, hamda, raca, vaca, lo que sea, como quieran hablar. Que muchos de los lenguajes son de los indígenas de la sierra, del Perú, del Ecuador, aquí nomás en Guatemala, aún en México, o algunos lenguajes del África. Como la gente no conoce sobre idiomas ni lingüística, ay, son lenguas angelicales. Y viene la pregunta, ¿de cuáles ángeles? ¿Los ángeles caídos o los ángeles de Dios? Que los ángeles de Dios los llevan a usted al camino, a la verdad de la vida, que es el Cordero de Dios. Y a obedecer la palabra. No. Mire, dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, primera función, él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que Cristo enseñó. Nos va a enseñar, él es el que nos enseña el verdadero camino y la verdad. Mire, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Segunda función. Nos va a enseñar su palabra y nos va a recordar todo lo que Cristo. Pero para que él haga eso, es necesario que usted pase por el proceso de aprender la bendita palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted fácilmente será engañado por cualquiera que tenga un título ministerial. Y resulta usted haciendo cosas y teniendo actos que no son aprobados por Dios, pero sí por Satanás. Pero como ustedes dijeron que son espirituales, si eso viene del Espíritu, usted practica cosas que no son del verdadero Espíritu Santo. Es tremendo. Por eso yo los invito, busque Kundalini con K. Investígueselo en YouTube, qué es Kundalini. Todos vean los videos sobre Kundalini. Y ustedes se van a sorprender que no hay diferencia en los cultos de Kundalini allá en el país de la India, donde están los chamanes, los chakras, los karmas y todas esas cosas, a una iglesia moderna cristiana. Y si somos luz, ¿qué hacemos? Practicando cosas de la oscuridad y disfrazándolas como si fueran de luz. Por eso hay que volver a los caminos antiguos, a la palabra de Dios. Si usted ve el capítulo 16 del libro de San Juan, hay algo muy interesante, donde el Señor dice que cuando venga el Consolador, dice, Él lo primero que hace es convencernos de pecado. Luego nos convence y nos enseña la justicia de Dios y luego nos enseña sobre el juicio. Es un proceso. Entonces viene el análisis personal.
Cristo dijo, no maldigan, y vemos hoy líderes ministeriales maldiciendo y persiguiendo, pisoteando, hasta ofendiéndose de una nación a otra por las redes sociales, y Cristo dijo, bendigan todo el tiempo aún a vuestros enemigos y bendecir aún a los que los persiguen. ¿Será que estas personas que hablan tan bonito y hablan en lenguas y reprenden demonios y se muestran como que sanan enfermos y llenan hasta multitudes, tendrán el verdadero Espíritu Santo? ¿O será una teología en lo que ellos caminan y así han engañado a muchos? ¿Por qué se dice esto? Porque si se revisa sus actos, escuchen, no sus palabras, sus actos, a través de la palabra de Dios, encontramos que no hay coherencia. Así como no hay coherencia entre la luz y las tinieblas. Entonces llegó la hora de que la iglesia entre nuevamente al camino angosto y vuelva a la palabra de Dios. No solamente a leerla, sino a escudriñarla, a analizarla. Y lo que no entienda, investigue. Pero vaya a los contextos, haga panoramas bíblicos, vaya a la historia de la humanidad, vaya a la historia bíblica, vaya a la historia del pueblo de Israel, vaya a la historia de las razas, de las generaciones, vaya a los comienzos y los orígenes y usted va a encontrar la verdad. Esto es increíble, dice. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque creer en Cristo no es decir yo creo. Eso no es creer en Cristo. Creer en el Señor Jesús es conocerle y obedecerle. Hay una gran diferencia. Porque así como hay ministerios, mucha gente camina engañada en sí mismo sin conocer a Cristo, pero dicen que son de Cristo. Y llegará el día del lloro y el crujir de dientes, como dice la palabra de Dios. Porque creyéndose ser salvos, se van a quedar del arrebatamiento y van a pagar las consecuencias. Por no querer escuchar la palabra de Dios y irse a escuchar teologías humanas. Suena duro, pero la verdad. Dice, pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero habla de la justicia del reino de los cielos. Se jactan en los altares, se jactan por las páginas sociales. Eso hasta hacen preguntas en doble sentido para provocar divisiones y peleas entre los hermanos. Dan de comer al hambriento, dan de beber al sediento, van a las cárceles, van a los hospitales, ayudan a los huérfanos, ayudan a los ancianos, a los desvalidos, no lo hacen. Buscan a los hermanos de la iglesia que están en necesidad y para bendecirlos, no lo hacen. Sus actos son contrarios a sus palabras. Sus actos son contrarios a los títulos que tienen al frente de su iglesia. Sus actos son contrarios a los instrumentos, las sillas y lo que hay en esos altares. No conocen la justicia del reino de los cielos, de ayudar al pobre, al desvalido, al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al que está en necesidad. No conocen la parábola del buen samaritano, les gusta enseñarla, pero no la practican. Es delicado esto. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Escuche, juzgado, mas no condenado. Por eso él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y la forma más tremenda en que Satanás está atacando hoy en día fue cuando se metió sutilmente y alejó a la iglesia, alejó al pueblo de Dios de la palabra, del conocimiento. Cuando los altares se convirtieron en sitios de conferencia, mas no en escuelas de enseñanza y adoctrinamiento de la palabra de Dios. No me pueden negar que muchos de ustedes saben las doctrinas básicas de su denominación o de su iglesia, pero no las doctrinas básicas de la palabra de Dios del Señor Jesús. Tenemos que volver a Romanos 8, porque esto es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es conocer al Señor Jesús. Es estar en los negocios del reino de los cielos. Y no es dinero. Es misericordia, es amor, es perdón, es restauración, es restitución. La iglesia
ya no hay amor, no hay coinonía, no hay apoyo, no perdona, no restituye, ni siquiera hablan de eso. En muchos altares ya no hablan de qué es pecado y qué no es pecado, porque qué tremendo. No, la iglesia se me desocupa, los hermanos se me van. Y como las finanzas bajan por los diezmos y las ofrendas, entonces no, prediquemos otra cosa, emocionémoslos. Buena musiquita que los emocione, buenas oraciones, ojalá la hermana que más ore, el hermano que más ore más bonito, lo ponemos ahí, luego una buena predicación y ¡pam! Dinero. Eso no se está en el Espíritu. Estar en el Espíritu es guardar la palabra del Señor. Estar en el Espíritu es ponerla por obra. Ahí sí dice que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Por eso hay un fruto que es la evidencia que hay en mí. Donde yo veo el proceso, el cambio. Donde yo veo la bendición económica. Donde yo veo la bendición de mi familia. Donde veo yo que todos quieren ser como yo soy y servir al Dios que yo sirvo. Muchos tienen problemas en sus casas, en sus hogares, por lo mismo, porque sus santos son distintos a lo que profesan, pero quieren que sus hijos vayan a la iglesia. Quieren que su esposo vaya a la iglesia y se convierta al Señor. Pero su esposo no quiere ser como usted. Sus hijos no quieren ser como usted. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por eso? Y no es que el diablo los haya tomado, no es que un espíritu mundo los controle, sino que no es real lo que usted habla, porque no hay evidencia de que sus palabras tengan coherencia con sus actos. Pablo dijo, no cree en el Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Pero creer va más allá de profesarlo con la boca. Conocer es obedecer. Que usted tenga la esencia del Señor Jesús y asimismo vaya gracia ante los ojos del Padre. Y el Espíritu Santo viene y se posa, entra en ti, porque tú eres templo del Santo Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Dijo templo del Santo Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es kadosh, es santidad. Y cuando ella entra por aquí y entra por acá, pero se procesa y baja y se anida en el corazón, nos transforma y nos llena de paz, tranquilidad y nos vuelve kadosh. Templos santos donde puede habitar él. De lo contrario, no lo somos. Podemos hablar en nombre del Espíritu Santo, hermana, siento esto del Espíritu decirle. Puede que se cumpla y resulta que es un espíritu de adivinación en usted y usted piensa que es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted ni conoce la palabra de Dios. Entonces el verdadero no puede morar en usted. Y si no mora el verdadero, entra el de mentira. Y usted no se ha dado cuenta. Kundalini. Y si usted es un líder, ya sea lo que cuando investigue Kundalini, usted hace lo mismo que hacen los chamanes en la India, tenga cuidado y revise a quién lo está utilizando usted. Porque el verdadero no hace lo que hacen los impíos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son guiados a la palabra del Señor Jesús, a obedecerle a sus órdenes, y a lo que él dijo no es no, y a lo que él dijo sí, sí, así los demás digan lo que quieren. No confunda humanismo con cristianismo. No confunda metafísica con positivismo con fe. No confunda los actos de brujería y hechicería que son adivinación de eventos futuros con que le estoy dando palabra a un hermano. Esto es fuerte y es delicado. Por eso me encanta la carta de Romanos cuando se analiza y se escudriña realmente como ella lo habla. Porque dista completamente de lo que las teologías han enseñado. Cuando esto suceda, dice que estos son hijos de Dios, de Yahweh, del Todopoderoso. Usted lo conoce como Jehová. Por eso Cristo decía, ya no los llamaré más siervos, sino hermanos. Porque resultamos haciendo la voluntad del Todopoderoso. Delicado.
Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, y al Padre se le obedece. Al Padre se le obedece. Cristo lo dijo en San Juan 17:3, la vida eterna está en que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, que es Yahweh, conocido como Jehová. Y en la parte final dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y muchos desconocen al Padre, otros desconocen al Hijo, y otros se fueron al Espíritu Santo, dejando atrás al Padre, ignorándolo, pero hablan en nombre de Cristo, pronunciando el nombre del Eterno en vano. Es lo que dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo da testimonio? Es testigo. Y cuando uno es testigo de actos, uno es testigo de lo que sucedió. Y el Espíritu Santo da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? ¿Cuándo se da testimonio? Cuando hay un acto y un hecho real. Pero estamos jugando con manipulación mental hoy en día, donde muchos creen ser lo que no son. Y estamos jugando con palabritas en los altares, donde llamamos a emocionalismo a la gente, donde la gente vive en libertinaje, vive en pecado, pero va a la iglesia y hasta hablan en lenguas. Pero su vida, después de la iglesia, ¿cómo es? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su hogar realmente? ¿Será que el Espíritu Santo está morando en usted cuando su hogar está hecho patas arriba? ¿Será que el Espíritu Santo está morando en usted cuando sus hijos están hechos patas arriba? ¿Será que el verdadero Espíritu Santo está cuando usted está en la misma miseria y no tiene ni con qué comer? ¿Será que el mismo Espíritu Santo, el verdadero, necesita dinero para que responderte? ¿Acaso Dios necesita dinero, por ejemplo, y dicen que esto es caminar en el Espíritu? Y ahora dicen que caminar en el Espíritu es patar, sembrar, dar dineros a montones. Cuando él mismo dice, mío es el oro y la plata, y yo se lo doy a quien quiero. Él necesita dinero. Nosotros los hombres somos los que necesitamos la bendición de Él, y esa llega por obediencia, porque usted no compra ni los milagros, ni la sanidad, ni la salvación. Es gratuito esto para el verdadero Dios. El falso exige, como exigía Baal en la antigüedad. Cuando Jezabel metió al pueblo Baal, exigían dinero, oro, plata, vestidos preciosos, cosechas, comida, dádivas. Se llamaban diezmos, se llamaron también ofrendas, se llamaron pactos. Pero el que desconoce la historia y la verdad, camina en un evangelio y en una mentira, y le dicen que es vivir en el Espíritu. Pablo tenía razón y los hombres se equivocaron. ¿Y cómo han tergiversado las palabras de Pablo de una manera tan soez? Por no mirar el panorama, por no mirar los contextos. Dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios, de Yahweh, y coherederos con Cristo. Pero si somos hijos. Hay una historia muy bonita del hijo pródigo, donde muestra a los dos hijos. Muestra que uno le adelantaron la herencia y la despilfarró. Y así hay muchos por el mundo. ¿Y cuándo fue recibido? Cuando se arrepintió y cuando decidió volver a obedecer a su padre y volver a él. Y es lo que Dios está esperando de ti y de mí, cada instante del mundo, cada instante de la vida, que nos volvamos a Él, que le obedezcamos, que nos identifiquemos realmente como hijos del Dios viviente.
Esto es tremendo. Si es que padecemos juntamente con Él, mire esa condición, si es que padecemos, ahí donde hay contraposición con muchas teologías humanas. Los que conocen mi vida, mi pasado, no solamente mi trayectoria ministerial, sino mi pasado, se han dado cuenta que he sido procesado, molido, perseguido, pisoteado, humillado, he pasado por el horno de fuego, el foso de los leones. Prácticamente estuve en la cisterna y para estar donde estoy hoy en día y ser quien soy hoy en día, he pasado por un proceso, pero he tenido que tener obediencia, arrepentimiento, conocimiento de la verdad y restauración. Porque muchos les enseñaron a pedir perdón, pero no restauran, y si no restauran, no verán la gloria de Dios. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, juntamente con Cristo. Entonces, nuestra esencia debe ser similar a la de Él. Por algo Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su propia cruz y sígame. Entonces, si no hay coherencia en lo que se predica con lo que Cristo y Pablo establecieron, usted está en una fe falsa. Tal vez camine en metafísica y no lo sabe. Tal vez camine en positivismo. No lo sabe. Tal vez camine en falsos milagros, falsos servicios. No lo sabe. Tal vez usted vea shows y espectáculos. Si usted no sabe que son shows y espectáculos, usted se lo atribuye al Espíritu Santo. Se lo atribuye a manifestaciones del Espíritu Santo. Y usted no lo sabe por el hecho que usted no conoce la palabra de Dios. Si la conociera, no participaría de esos actos. Huiría por su propia vida en su vida. Y aquí dice, juntamente con Él, para que seamos glorificados. Juntamente con Cristo, tenemos que ser la imagen del Hijo de Dios, así como Él es la imagen del Dios viviente. Ahí lo dice en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Es tremendo esto. Capítulo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay coherencia. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se van a manifestar? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué el caos mundial? Porque los hijos de Dios no se han manifestado. Se alejaron de la palabra de Dios a teologías humanas. Por eso la luz dejó de alumbrar. Y ahora hay más oscuridad que luz en este mundo. Nadie lo puede negar. Verso 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y si hablamos de los hijos de Dios, muchos todavía están en esa esclavitud. No viven en libertad. No saben lo que es que recibir las añadiduras, como dijo el Señor en Mateo 6:33. Salen todavía a trabajar bien de temprano, llegan bien tarde cansados y sin la bendición. Muchos no quisieran ni volver a su casa, ni volver a su hogar, porque ni el perro los quiere, o sienten que no los aman, pero no son capaces de reconocer sus errores y sus fallas y sus malos actos. No hay libertad. Hay que ser realistas y coherentes con lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es un proceso, mi hermano. Esto no es magia, y por el hecho que usted hizo una oración de fe, ya usted es salvo. El hecho que usted se haya bautizado en agua, todavía no es salvo. Es necesario cumplir con esto porque esto es un proceso donde usted tiene que tener la capacidad mental de raciocinio de que usted lo está haciendo porque sabe por qué lo hace, no por cumplir un requisito. Y eso es un proceso. Y si usted se aleja de la palabra de Dios, nunca será procesado, nunca será moldeado. El alfarero no lo tomará y lo moldeará de nuevo, nunca nacerá de nuevo. Y usted sabe que de que estoy hablando de Arma. ¿Por qué? Porque sus actos son contrarios a sus palabras. ¿Ven lo que dice la palabra de Dios? Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero en la esperanza en que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por eso se llama esperanza. Confiamos en la misericordia del Cordero de Dios, confiamos en su palabra. Y viene la pregunta, ¿usted en qué confía? Y muchos me han respondido, pastor, yo confío en que yo voy a participar del arrebatamiento de la iglesia. Yo confío en que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y viene la pregunta más tremenda. Y si el verdadero Espíritu Santo no mora en usted, si no es el falso Espíritu Santo, Kundalini, el imitador, es el que mora en usted, ¿cómo cree que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida? Si usted no conoce la palabra de Dios al menos, ¿cómo cree que su nombre va a estar escrito en el libro de la vida? Dentro de muy poco, cuando terminemos Romanos, vamos a entrar a Gálatas y vamos a ver lo que es gracia realmente y no lo que han enseñado que es gracia. Y usted se va a sorprender. Porque gracia es la gracia, el favor que Dios tiene que ver en usted. Esa gracia, usted tiene que provocar gracia ante los ojos de Dios. Él tiene que ver a su Hijo, al Cordero de Dios, a través suyo. Del contrario, no hay gracia. Si usted no conoce y obedece a la palabra de Dios, no espere que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque usted no ha hecho los méritos necesarios. ¿Que lo salva por misericordia? Sí. Entonces, se le olvida San Juan 3:16 lo que dice. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿sí ven? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer no solamente es hablarlo y confesarlo de labios. Usted puede decir que ama al Señor Jesús, todo lo que quiera. Usted puede cantar bonito, puede predicar espectacular, puede tener una iglesia grande, chica, mediana, lo que usted quiera. Pero si en usted no hay una evidencia real de que usted conoce la palabra de Dios, porque no hay evidencia en usted, lo siento, está equivocado. Cuando usted entra a la palabra de Dios, se dará cuenta de cuántos errores y falsas doctrinas le han enseñado inocentemente usted ha aprendido. ¿Por qué? Porque usted no va a la fuente de vida. Usted no entra a la palabra de Dios. Y si usted no entra a la palabra de Dios, usted no se identifica como templo y el verdadero Espíritu Santo no lo usa. Entonces, ¿quién lo usa? Tiene que conocer la palabra. Dice el verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por quiénes? Mire que Pablo dice por nosotros, no dice por ustedes. Dice por nosotros. Por eso hay que leer correctamente. Y si usted nota el contexto de la lectura correcta, en algunas partes Pablo dice vosotros. Pero en esta porción donde dice que el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad, dice, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando habla de nosotros, no habla de todos, habla de los que ya son o están en el camino,
de la adopción para ser los hijos de Dios, los que esperamos la redención. Y si miramos el contexto de lo que hemos leído, son los que guardamos los mandamientos y la palabra del Señor. Es muy distinto hablar del Señor y otra cosa, guardar su palabra y ponerla por obra. Entonces, ¿a quiénes ayuda el Espíritu Santo? ¿A quiénes verdaderamente intercede? A los que son, lo dijo Pablo, hijos de Dios. No a los que se creen. Porque una cosa es creerse ser hijo de Dios y otra cosa es serlo. Cuando ustedes, todas las áreas de su vida, por eso Juan dijo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Vamos rapidito y vamos a terminar en el verso 27, que dice, mas el que escudriña los corazones, ya sabemos que es el Espíritu Santo, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Escuche lo que dice, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad ni a sus peticiones. Conforme a la voluntad de Dios. Y para que usted sepa cuál es la voluntad de Dios, tiene que entrar a la bendita palabra del Señor. De lo contrario, el Espíritu Santo no va a ayudar a un carnal, a un pecaminoso, a alguien que está esclavo del pecado, pero confiesa con sus labios en nombre del Señor Jesús. Porque no le conoce. Está engañándose a sí mismo. Vamos a ir rapidito, así logramos terminar. Romanos 8. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, escuche esto, porque esto es un verso que a muchos les gusta repetirlo y no saben el concepto de este verso. Mire, dice, y sabemos que los que aman a Dios, y ya sabemos muy claro allá en San Juan 14, San Juan capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y vendrá el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cree usted que tiene el Espíritu Santo si usted no guarda ni conoce los mandamientos del Señor? Ni conoce la verdad, ni conoce la palabra de Dios, ni usa la Biblia, ni la habla. ¿Eh? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hasta ahí les fascina y lo repiten. Se lo saben de memoria. Lo repito. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una comita que separa la otra frase y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿para quién es este verso 28? Para todos los que dicen amar a Dios pero no cumplen los mandamientos, para todos los que no cumplen su palabra, para todos los que se alejaron de la palabra de Dios y viven en libertinaje, no. Para los que oyen espectáculos cuando Cristo dijo no lo hagan, no. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Y los que son llamados, escuche esto, lo dijo Pablo, los que son llamados por él son preparados, moldeados, así como José fue preparado y moldeado para llegar a sentarse en la silla de Faraón. Tuvo que ser procesado para ser usado. Pero hoy vemos en los altares muchos hombres o algunas mujeres y por las redes sociales que no han sido ni llamados ni procesados y se jactan de hablar cosas incoherentes. No concuerdan con la palabra y se dicen ser cristianos. Ni usan la Biblia. Es delicado esto. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a, bien lo que dice, a la imagen de su Hijo. ¿Quiénes? A los que fueron llamados. Está muy claro, verso 28. La segunda parte está muy clara. Todas las cosas ayudan a bien, pero no para todo el mundo, sino los que conforme a su propósito han sido llamados, a los que predestinó, a los que tienen la imagen de su Hijo. Nosotros no tenemos la imagen. Si la imagen del Cordero de Dios no se refleja en nosotros, no hay gracia, menos salvación. Porque si usted no lo sabe, mi amado hermano, váyase al libro del Apocalipsis y usted va a encontrar algo muy tremendo. Que el Cordero de Dios, cuando se acerca al trono y recoge el rollo con los 7 sellos, se le entregan los libros. Entre ellos el libro de la vida. Entonces, quien escribe los nombres en el libro de la vida
Es el Padre Celestial porque ve a esa persona tener la imagen de su Hijo. Pablo lo dijo, no lo dijo yo. Juan lo dijo. Vaya a Apocalipsis capítulo 5. Entonces, los que rechazan al Padre Celestial, ¿dónde van a quedar? Los que se inventan una teología que es que él ahora vino como Hijo y luego vino como Espíritu Santo, ¿dónde van a quedar con esa mentira teológica? Y a usted le he enseñado, y a usted mucho les gusta repetir, es que los que amamos a Dios todas las cosas son para bien. Ahora viene la pregunta, ¿en su propósito usted ha sido llamado? Sea honesto con usted mismo, porque muchos se muestran como no son, igual que con los filtros en el celular, se muestran como no son, quieren aparentar lo que no son. Mayor condenación se están gastando, dice la hermana Joey, tremendo estar en el altar, tremendo llevar la palabra de Dios, es una responsabilidad muy grande. Y muchos inocentemente están caminando en una mentira, una fe falsa, una teología de una denominación, de una iglesia, de un pastor, porque se alejaron de la palabra de Dios. Dice, porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Bendito sea su nombre. Ahora le pregunto, o usted mismo pregunte, mi amado hermano, sea honesto con usted mismo. ¿Usted ha sido llamado? ¿Usted ha sido justificado? Si usted me dice, sí, usted tiene que ser purificado, igual como Isaías capítulo 6, donde habla de cómo fue llamado Isaías. Si a usted lo justificó, usted debe practicar la justicia al reino de los cielos. Si no lo hace, usted no ha sido llamado. Ya lo glorifican. Que hay gloria terrenal y hay gloria en los cielos. Es un proceso. Esto no es simplemente porque a mí me gustó y quiero predicar, y ya abro un celular y pongo una imagen y me lanzo en vivo a repetir. Es un proceso y esos procesos duelen, cuestan, hay sacrificios tremendos. Pasamos por cosas que no quisiéramos volver a pasar, que jamás nos imaginamos ni quisimos pasar. Muchos no lo comprenden porque no conocen al Eterno. Verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Otro verso que les gusta repetir. Pero ¿eso para quién? Para los que llamó, a los que verdaderamente llamó, justificó, glorificó, procesó. ¿Y que no es para todo el mundo? Porque mientras usted viva una vida libertina, donde usted practica obras de la carne, hasta habla obras de la carne, y luego se jacta de ser cristiano, usted no ha nacido de nuevo. Y esto no es para usted. Usted tiene que entrar otra vez a ese proceso de ser un bebito pequeñito en conocimiento, donde usted va a cambiar su manera de pensar y va a adquirir el conocimiento de la verdad. Y esa verdad se llama Cristo, el Hijo de Dios. Y eso lo lleva a escudriñar, investigar todo concerniente a Él. Verso 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero es con Él lo que está escrito. Es que no es por simplemente decirlo, es que tiene que tener la evidencia del verdadero Espíritu Santo en usted. Ese fruto debe morar y debe verse reflejado, no por sus palabras, sino por toda su vida, en todas las áreas. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mire, escogidos. Esa palabra escogido es que entre muchos fuiste seleccionado. Y para ser seleccionado, se seleccionan a los mejores. ¿Y quiénes son los mejores?
los que practican, por ejemplo, un deporte. ¿Y quiénes son los escogidos? Los que conocen la palabra de Dios, los que se esmeran en ser procesados por ella, los que se alimentan de la palabra de Dios, no de teologías humanas, son los escogidos. Por eso la Escritura dice, muchos somos llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque entran en los negocios del Padre Celestial, entran en el reino verdadero de los cielos, aplican la justicia y ven la gloria de Dios. ¿Quién nos acusará? ¿Acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Somos pecadores? No, fuimos pecadores y estamos en el proceso de justificación. Pecado no puede morar en nosotros. Pero si aún el pecado lo tienta y usted como que cae un poquito y luego va a la iglesia a tratar de soltar sus cargas, mi hermano, usted tiene que entrar a la palabra de Dios para que usted pueda, junto con el Espíritu Santo, vencer. Porque usted solo no va a poder. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero ese tiempo de intercesión se terminará cuando dice el libro del capítulo 7 de Daniel, el juez se levante y es el Padre Celestial. Y llega el día del juicio. Mateo 7, 21 al 23. Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Léanselo. Apocalipsis 20. Si su nombre realmente no está escrito en el libro de la vida, se condenará, hermano. Por eso habla del lloro y el crujir de dientes, y no es para los impíos, sino para los que creen que son salvos. Por las evidencias bíblicas muestran que no. Por las teologías dicen que sí. Esto es tremendo. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y hay muchos que retroceden en medio de la tribulación. Angustia, igual. Persecución, igual. Hambre, igual. Desnudez, igual. O peligro o espada. Muchos retroceden y flaquean. Pero cuando están en las malas, así corren a buscar al pastor, corren a la iglesia o quien ore por ellos. En vez de correr a la fuente de agua viva que es la palabra de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí ve? Por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque si Él nos justificó, está un sello en nosotros. Y el mal no nos puede tocar. Entonces pregúntese, si el mal está tocando, ¿qué está sucediendo? Si no están las añadiduras, ¿qué está sucediendo? ¿De qué te sirve ayunar si no conoces la palabra? ¿De qué te sirve predicar si no conoces la palabra? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Qué dicen tus amigos? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? Es tremendo esto. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, si usted conoce los mandamientos, si usted obedece la palabra de Dios, no hay nada que lo pueda separar del amor de Cristo y de la bendición. Nada es nada. Y cuando la Biblia habla de ángeles, hay que conocer qué son los ángeles. Porque hay ángeles de luz y oscuridad. Principados, hay que conocerlos. Potestades también. Lo presente ni lo que hay por venir. Ni lo alto, ni lo profundo. Hay que conocerlo. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias por esta hora y este momento, porque pude, Señor, transmitir tu palabra y pudimos analizar y escudriñar parte de lo que es por Romanos capítulo 8 y terminarlo, Señor. Te pido que bendigas a toda persona que se conectó, a los que van a venir después, a aquellos que no pudieron conectarse, Señor, te pido que los bendigas grandemente,
que puedan entrar en tu palabra para que conozcan la verdad de Dios y las bendiciones reales del Eterno, sin estar presentando sacrificios que tú no pides, Señor. Te pido porque tengas misericordia, Señor, por muchos de ellos que quieren nacer de nuevo, quieren la vida eterna realmente, quieren que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Saben y han entrado en conciencia que se han alejado de la palabra de Dios y ya saben que el Espíritu Santo los está motivando a que vuelvan a Él y se alejen de las teologías humanas. Bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus hogares, bendice sus hijos, bendice su salud, bendice sus finanzas, bendice todas las áreas de su vida, Padre, conforme al propósito que está escrito en la palabra de Dios, como tú lo estableciste. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos pronto. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta hora. Muy buenas noches. Dios les bendiga, haga share, compartan, para que otros puedan escuchar la verdad del Eterno.